Gracias primero a todos y a todas por sumarse. Vamos a estar una hora juntos y juntas, cada país con su horario. Para aquellos que están más temprano, gracias por sumarse también desde más temprano. Vamos a compartir una hora con tendencias, con foco en lo que nos preocupa y nos ocupa. Mi nombre es Celina Caseta, yo trabajo en Singenta en el área de asuntos corporativos y aquí junto con el equipo tenemos a Claudia Galvez, que está a cargo de sustentabilidad y asuntos corporativos para Chile y para Perú en Singenta, y Laura Rubio, quien también está a cargo de sustentabilidad y asuntos corporativos para Singenta en los países de Colombia, Ecuador y Venezuela. Ellas van a ser sus puntos de contacto para hoy mucho, porque vamos a estar hoy conversando seguramente las tres con Alejandra, pero también a lo largo de lo que queda del año y el tiempo venidero para lo que necesiten en relación con temas de Singenta, por supuesto, y en estos temas. Entonces, muy bien, sí, sí, lo tengo aquí. Vamos a charlar hoy entonces con Alejandra Pistañesi. Alejandra es la directora técnica de cuentas clave de Global Gap. Supongo que conocen a la organización internacional Global Gap. Ella está a cargo de los países de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia y trabaja mucho con todos los colegas de Latinoamérica. Tiene mucha información actualizada, es agrónoma, además especialista en seguridad e higiene laboral y diplomada en gestión ambiental y sistemas de gestión integrados. Después, además, hay un cargo que es PSA, PCR, no sé qué son, ella si quiere ahora lo puede contar también, que significa Lead Trainer. Y vamos a estar teniendo una presentación, pero también a mí me encantaría que el chat y el micrófono si quieren, pero que el chat esté activo todo el tiempo, porque Laura y Claudia van a estar leyéndolas, y vamos a poder hacer que esto no sea un monólogo, sino que sea una conversación. Así que todas las preguntas y todas las dudas, ninguna pregunta es tonta. Todos los días aprendemos de algo y también pueden pasar situaciones propias en nuestra compañía, en nuestra industria, en nuestra empresa, que podemos consultar también por aquí. ¿Sí? Entonces, sin más introducción, creo que hemos cumplido con todo, chicas, ¿no es cierto? Alejandra, adelante. Muchas gracias, Celi. La verdad, un gusto estar en un webinar con ustedes de nuevo. Traigo mucha información, muchas novedades. Espero que les sirva. Lo vamos a ir, como decís vos, adaptando a lo que nos vayan preguntando. Así que siéntanse cómodos de escribir en el chat o de activar el micrófono y preguntar sin problema. Yo los voy a estar viendo acá en la cámara, tengo la presentación allá, así que voy a estar viendo el chat y si levantan la mano también. Eh, PSA, PCR, Grover Trainer, Lead Trainer, es entrenador oficial para la ley de Estados Unidos. Eso es Eli, lo cuento para todos por si alguno tiene dudas de eso, siempre nos hacen preguntas sobre ese tema, eso ayuda. Voy a iniciar porque tenemos mucha info para compartir, tenemos mucha info en la presentación que es para que a ustedes les quede después, así que no se preocupen por anotar todo lo que le vamos a estar contando. Pero antes de arrancar a contarles todas las novedades que hay, especialmente en temas ambientales, en cuanto a los requisitos para exportar, a mí me gustaría que ustedes nos cuenten un poquito cuáles son sus principales desafíos este año, pensando en el año que viene, pensando en la versión 6 de Global Gap. Los que no estén acostumbrados a esta herramienta pueden leer con el lector de código QR de su teléfono, pueden leer este código y escribir, o las chicas les van a compartir en el chat el link para poder entrar por el link, o pueden entrar a Menti y poner este código. Con todas esas opciones, los voy a esperar un ratito que nos vayan contando, nos vayan escribiendo ahí. Y mientras, aprovecho de decirles que en el chat tienen el contacto tanto de Laura como de Claudia, que les pueden servir, de hecho, para algunas cosas que les vamos a contar cómo Syngenta los está apoyando con temas de biodiversidad y métricas y demás. Así que tengan en cuenta esos contactos porque les van a servir. Ahí estoy esperando un ratito que puedan leer el código para compartirles. eh, está, para compartir los resultados. Ale, Mari Alfaro tiene la mano levantada. No sé, Mari, ¿tienes alguna pregunta? ¿Hay preguntas ahí?
Parece que era un error, ya bajo la mano. Ah, ok, no hay problema. Ahí les estoy compartiendo lo que empezaron a escribir. Eh, Todo más o menos, lo que tenga más tamaño es porque lo respondieron, lo escribieron más veces, pero en general está todo bastante parejo. Costos, temas regulatorios, cambios estructurales, auditorías del FDA, esto es lo que les contaba, el PCA-PCR tiene que ver con la auditoría de la FDA. Recursos, certificación, nuevos requerimientos, de eso vamos a estar hablando un montón hoy, especialmente. Nueva versión debe ser de GRASP, supongo, o no sé si se refieren a las buenas prácticas agrícolas. Si quiere alguno de los que escribió aclararnos un poquito en el chat, lo podemos ver. Cumplimientos deben ser fitosanitarios, permisos, bien, todos medianamente en general tienen que ver con estos requisitos o legales, como son los del FDA de Estados Unidos, o regulatorios en general, o de las normas. LMR, los límites máximos de residuo, ahí están apareciendo más cosas. Recursos está creciendo, costos está creciendo. Creo que eso es un tema común para los productores de todos los países, ¿no? El tema de los cambios, también en la moneda, en el cambio con el dólar y demás, a veces genera algunos desbalances. Bien, muchas gracias. Si alguno nos quiere comentar algo más en detalle, lo puede hacer en el chat, así vamos adaptando un poco lo que les vamos a contar hoy con esto que estamos viendo. Igual queda activo el QR en caso de que alguno se anime a escribir después. Ale, ¿en Bien. todos los países aparece esto? Cuando ves y le preguntas a productores y a productoras, ¿tienen como las mismas preocupaciones? Tienen las mismas preocupaciones. En general, hay mucha preocupación por incorporar los temas nuevos, porque son muchos, específicamente los temas ambientales, ya no solamente por parte de las normativas privadas como Global Gap, los temas de los pactos internacionales con respecto a temas ambientales o de algunas iniciativas, principalmente de Unión Europea, están generando mucha preocupación en el productor, que hoy tiene que cumplir un abanico muy grande de requisitos y un poco, justamente desde Global Gap estamos tratando de tomar todos esos requisitos y de tenerlos dentro de los estándares para que el productor no tenga que estar pensando en toda la regulación y leerla y entenderla, pero en general es el tema común de todos los países, principalmente Latinoamérica, como exportadora contraestación, digamos, de todo lo que es Europa y Estados Unidos. ¿Sí? En general se repite esto. Hay preocupación específica de algunos requisitos, ahora los van a ver, los vamos a estar hablando hoy. Hay, hay cuestiones de interpretación también de los requisitos, de este cambio de enfoque más basado en resultados, que el enfoque prescriptivo que teníamos antes, donde se le pedía al productor, no sé, un ejemplo, hace un análisis de agua y ahora el tema de análisis queda sujeto a lo que el productor defina. Entonces, este cambio también está generando bastante preocupación, así que hoy vamos a tratar de aclarar lo más posible sobre estos puntos. ¿Qué pasó con la versión 6 en general? ¿Por qué ahora hay tanta preocupación por la versión 6? Porque se hizo obligatoria el 1 de enero de este año, con lo cual mucho de lo que veníamos avisando que se venía, hay algo que fue un denominador común en Latinoamérica que tuvo que ver con hacer las cosas a último momento. Entonces, a pesar de que hay temas de los que veníamos hablando hace más de 2 años, los productores se dieron cuenta de los cambios cuando empezaron a tener las auditorías. ¿Qué pasa? Que ya hay toda una tanda de productores que tuvo las auditorías este año, no sé, por ejemplo, manzana, pera, para dar algunos ejemplos, pero por ejemplo, cítricos está teniendo las auditorías ahora, cereza, que es uno de los cultivos que tenemos muchos productores certificados, tienen las auditorías ahora en esta segunda etapa del año. Entonces hay muchos temas de los que se empezó a generar duda de cómo cumplirlo, ¿sí? El gran cambio de versión 6 tiene que ver en un enfoque más holístico, ya no tan enfocado sobre la inocuidad. Acá están los grandes asuntos de este enfoque de la versión 6, no vamos a profundizar en esto, pero sí mostrarles el porcentaje de requisitos. El 36% de los requisitos son de temas ambientales. Fíjense que más de un tercio de los requisitos, y son más que los requisitos de inocuidad, cuando inicialmente las normas de buenas prácticas agrícolas y Global Gap, que se inicia como EUREP Gap, la base era la inocuidad. Hoy la inocuidad se da por sentada, no vamos a negociar ni a discutir inocuidad, pero hoy se pide mucho más de temas ambientales, de temas de sostenibilidad ambiental. Bien.
Ahora, ¿cómo nos enfocamos en esto de los temas de sostenibilidad ambiental? Hay dos grandes líneas. Una línea es aquellos temas que ya estaban en versión 5 con respecto a ambiente y que se profundizaron o se actualizaron, en algunos casos se hicieron más fuertes. ¿Cuáles son estos temas? Biodiversidad, van a ver que biodiversidad lo vamos a nombrar un montón de veces hoy, es uno de los temas de los que más se está hablando y de los que más hay requisitos nuevos, digamos, para los productores. Manejo integrado de plagas, ya saben que esto no es para nada un tema nuevo, pero se ha profundizado, se ha actualizado y el manejo integrado de plagas es una de las grandes bases de los temas ambientales. Gestión del suelo y conservación, y acá es uno de los temas que más preguntas y más inconvenientes han tenido los productores, porque asumen que el plan de gestión del suelo es un requisito de tener un análisis. Yo es algo que quiero aclarar, lean bien los requisitos. El plan de gestión del suelo pide gestionar el suelo de manera de asegurar que ese suelo siga siendo eh, fértil, siga estando en buen estado para poder seguir produciendo en los años posteriores, pensando en las próximas generaciones. Ese plan de gestión del suelo tiene que tener como respaldo un análisis de suelo, ¿sí? Estos requisitos no están pidiendo cumplo con tener un análisis de suelo que ni siquiera lo leo. Ojo con eso, este es uno de los temas, cuéntenme en el chat si tienen dudas o si tuvieron algún problema con esto, pero es clave tener un plan de gestión del suelo que se respalde con análisis, que yo lea los análisis y que en función de esos resultados yo actualice y adapte mi plan de gestión del suelo. El objetivo es mantener la salud del suelo, cuando hablamos de salud del suelo no es solamente la fertilidad, es la estructura, son un montón de factores que me permitan seguir produciendo. Ojo con ese requisito, es uno de los que más hemos tenido consultas de los productores porque realmente no lo están interpretando de esa manera. Bueno, paso a gestión del agua. Voy un poco rápido, tenemos mucha info para hoy, pero cualquier cosa me preguntan, yo estoy viendo acá el chat. Gestión del agua se actualizó, se hizo mucho más fuerte, algunos requisitos que eran menores pasaron a mayores. Hoy realmente el tema de agua es clave. Van a ver que además se está pidiendo mucho más de agua de lo que se pedía, ahora lo vamos a ver. Eficiencia energética, gestión de residuos, estos son temas de nuevo, ya estaban, pero se han incrementado. Uso de fertilizantes y uso de productos fitosanitarios. No voy a profundizar acá en esto porque van a ver que en los temas nuevos ambientales se han incorporado temas de métricas y tiene mucho que ver con esto, así que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora, ¿cuáles son los temas nuevos de la versión 6? ¿Cuáles son los temas en los que la mayoría dijeron hay temas nuevos, hay requisitos nuevos, hay marcos regulatorios nuevos? Bueno, temas ambientales. Un gran tema son gases de efecto invernadero y cambio climático. De esto en particular vamos a ver un poquito de teoría de gases de efecto invernadero para que se entienda después qué es lo que se pide en los requisitos. Se habla de restauración de ecosistemas. No hay un requisito específico de restauración de ecosistemas, sino que todos estos requisitos de los que estoy hablando y voy a hablar más adelante apuntan a la restauración de los ecosistemas. Se habla de gestión de residuos alimentarios. Esto es un tema nuevo que se ha incorporado en la norma y que es clave porque básicamente el 30% de los alimentos que se producen terminan siendo residuos, es un número muy alto. Se incorporó gestión de plásticos, y acá cuando hablamos de gestión de plásticos siempre me dicen, no, pero los envases vacíos de fitosanitarios ya los gestionamos. No hablamos de plásticos especiales como los de fitosanitarios, hablamos de los demás plásticos que se utilizan en la agricultura. Gran tema, prevención de la deforestación. Este es uno de los temas nuevos que más preocupación está generando en los productores por una cuestión de algunas fechas que son retroactivas. Ahora lo vamos a profundizar. Un tema clave que van a ver que se los voy a mencionar varias veces, es el único tema que repito en la presentación, es el de la granja como ecosistema agrícola. Este cambio de concepto de el productor como unidad aislada al concepto de somos un todo, trabajamos en interrelación con los demás productores, con lo que llamamos las partes interesadas, ¿no? Con la comunidad, con todos los que están usando los mismos recursos que nosotros, están en la misma región. Y yo acá les agregué mejora continua dentro
de los temas nuevos de versión 6, que tienen que ver con temas ambientales, porque es uno de los requisitos nuevos en los cuales hay más dudas y que no saben cómo, por dónde encararlo, y los temas ambientales son una gran herramienta para vincular estos requisitos. ¿Sí? Esto a modo de breve resumen de lo que se viene ahora. Cuéntenme en el chat si tienen preguntas o si hay algunos de estos temas que les interesan en particular para que los profundicemos. Ale, yo tengo una consulta Sí, nomás, una Feli. aclaración que tiene que ver con residuo alimentario, de si es una cuestión de desperdicio a la hora de producir alimentos o si tiene que ver con el consumo final y el residuo que se genera, es decir, un residuo domiciliario. O sea, ¿a qué hace referencia? En este caso lo vamos a enfocar en el productor, en el alcance del productor en cuanto a lo que produce y por algún motivo no llega al mercado, porque es hasta su alcance. Pero este es un tema que está muy bueno lo que vos decís, porque tenemos que trabajar mucho con los consumidores, principalmente en educarlos, porque hay un concepto de alimentos perfectos que hace que se descarte un montón de fruta y hortalizas, muchos productos frescos, simplemente porque estéticamente no tienen exactamente la forma que nos gustaría para la foto, ¿sí? O tiene una manchita. Entonces, la parte de los consumidores es algo que tenemos que trabajar mucho y educar mucho, porque es uno de los grandes problemas. Y en este caso está enfocado en lo que tiene alcance el productor. Por ejemplo, esto, si hay productos que el productor no puede vender porque estéticamente no cumplen los parámetros de su cliente, pero que son aptos para consumos, el productor tiene que buscar la forma de ponerlo a disposición de que personas lo consuman. Ahora vamos a profundizar, pero está bueno pensar es que también tenemos nosotros como consumidores una responsabilidad acá, ¿no? De cuando uno va a comprar y no compra nada que no tenga la formita perfecta. También ser responsables desde ese rol. Bien, vamos a hablar inicialmente del concepto de restauración de ecosistemas. Esto que les decía hoy, los temas ambientales están interrelacionados. Nadie eh, no tiene impacto en temas ambientales o no es impactado por temas ambientales. O sea, si yo uso el agua, si yo contamino el agua, le estoy contaminando el agua a mi vecino y a la comunidad y al entorno. Entonces, empezar a entender que la suma de estas pequeñas acciones, de todas las acciones individuales, llegando a acciones colectivas, son las que van a tener impactos positivos significativos, ¿sí? Básicamente este concepto de que todos los temas ambientales están interrelacionados y todos apuntan a la restauración de los ecosistemas como concepto general. O sea, no solo estamos buscando no generar más impactos negativos en el futuro, sino que hoy las normas demandan impactos positivos de los productores. Y cuando digo las normas es porque lo demandan los consumidores. Hoy el consumidor demanda que los productos que consumen tengan no solo no tengan impacto negativo, sino que generen impactos positivos. Por eso hablamos de restauración de los ecosistemas y no hablamos solamente de cuidarlo como está, sino que también de arreglar lo que ya se hizo mal, ¿no? Bien, acá yo les dejé los requisitos, si son recomendados, menores, mayores. No se los voy a ir leyendo, se los dejo porque sé que a algunos les sirven para después identificar en qué lugar de la norma están los puntos. Pero básicamente esto es un tema que les voy a repetir y es que se empieza a pedir que el productor reconozca que su finca, campo, chacra, como lo quieran llamar, es parte de un todo, es parte de un ecosistema agrícola. Hasta la versión 5 se hablaba mucho de, este es mi límite, yo soy el productor, llegó hasta acá, lo que pasa afuera es problema de otro. Hoy no, hoy se está buscando esto de entender mi interrelación con los otros, van a empezar a escuchar hablar de partes interesadas como concepto nuevo, digamos, para el productor, pero se pide que el productor lo entienda, que tome conciencia del tema, ¿sí? Que no es menor identificar que el productor realmente está entendiendo este cambio de concepto. Por ahora es igual una recomendación porque sabemos que un cambio de mentalidad así no es algo que va a pasar de un día para el otro, ¿no? Es algo de lo que vamos a tener que trabajar. Acá vamos a entrar en temas, no hay ninguna pregunta en el chat, no estoy mirando, así que sigo. Chicas, ustedes si me quieren preguntar algo, interrumpan sin problema. Vamos a hablar de gestión de plásticos. Gestión de plásticos, me van a decir, bueno, es un único requisito nuevo, sí, pero es un requisito nuevo que pide un montón de cosas. Es un requisito nuevo, que es menor, el productor lo tiene que cumplir.
aplica tanto a plásticos de un solo uso, ¿no? Los plásticos descartables, como a los plásticos duraderos. Se usan muchos plásticos en la agricultura. De nuevo, no voy a leerles todo esto, pero sí les quiero dejar el concepto. Pide muchas cosas, pide especificaciones de los plásticos, principalmente de los duraderos, para saber cómo usarlos para que duren lo más posible. Pide que se entrene al personal, que el personal sepa cómo usarlos, pero también sepa cómo disponerlos, porque muchas veces el problema de los plásticos en el agro es al momento que yo los retiro para dejar de usarlos, y en vez de guardarlos en un lugar seguro, los dejo tirados al sol, se resecan, se parten y se vuelan y se esparcen por el ambiente. Entonces, básicamente se pide conocer cómo se usan esos plásticos, conocer cómo se deberían hacer durar lo más posibles, entrenar al personal sobre esto, entrenar al personal sobre cómo guardarlo cuando se va a llevar a disposición final, buscar siempre que sea posible reciclarlos. De nuevo, recuerden que no estamos hablando de plásticos de envase de fitosanitario, estamos hablando de los demás plásticos, ahora les voy a dar algunos ejemplos. Y se pide que el productor, cuando sea posible, considere alternativas más sostenibles. Por ejemplo, si tengo un mulch plástico, reemplazarlo por un mulch orgánico. No siempre es posible, no siempre es viable, no siempre es económicamente posible, pero sí se empieza a pedir que el productor lo evalúe, ¿sí? Que empiece a evaluar alternativas. ¿De qué plásticos estamos hablando? Por ejemplo, envases de cosecha, cubiertas de invernadero, los mulch, las bandejas flexibles de los plantines, todo lo que son coberturas de fruta en campo, cables, mangueras de riego, solo a modo de ejemplo. Pero fíjense que se usa mucho plástico en la agricultura, en algunos cultivos más que en otros. Entonces el productor tiene que identificar qué plásticos usa, si son de un solo uso, si son duraderos, contar con las especificaciones, tener procedimientos para gestionar esos plásticos, evaluar opciones y entrenar al personal. Por eso se los menciono así, porque es un solo requisito que implica muchas cosas nuevas que el productor en general no estaba haciendo, no digo que ninguno, pero muchos no lo estaban haciendo. Entonces, este es uno de los temas nuevos y vamos a ir muy en dirección de este tema porque se ha identificado a nivel internacional que el tema de plásticos, principalmente los de un solo uso, pero el tema en general de plásticos, es uno de los grandes problemas de la actualidad, ¿sí? De hecho, en algunos casos ya hay regulación de Unión Europea sobre que un porcentaje de los plásticos tiene que ser de origen reciclado. Hay un montón de regulación nueva sobre algunos componentes de los plásticos. Esto hoy no le afecta todavía al productor, pero próximamente va este efecto cascada, ¿no? Se lo van a pedir al fabricante de los plásticos, le va a terminar afectando al productor. Se están pidiendo que los plásticos dejen de contener determinados componentes que por algún motivo están ahí, son altamente contaminantes, pero, por ejemplo, alargan la vida útil, etc. Entonces, el que la regulación europea elimine ese uso de esos componentes va a cambiar también los usos de los plásticos de los productores. Así que eso se los menciono para que vayan estando atentos. Ahí tal vez mencionar y para complementar el tema del manejo de plásticos, desde Syngenta también extendemos nuestra responsabilidad postconsumo con programas de recolección de los envases que una vez terminen su uso, su contenido, nosotros articulamos con entidades como lo son Campo Limpio para que se haga todo el proceso de recolección y disposición adecuada. Aquí la invitación también es hacer el triple lavado de estos envases y perforarlos para que el proceso se pueda hacer de manera adecuada y podamos darle este uso final y disposición adecuada a los envases. Genial, Laura. Gracias. Sí, el tema de los envases, más allá de que no es de este punto, es de la parte de fitosanitarios, pero es uno de los grandes problemas en muchas regiones donde el programa de Campo Limpio, por ejemplo, no está presente. Entonces, la verdad que este apoyo que hacen a los productores para facilitar, para acceder a estos programas, ayuda un montón. Y hablando de eso, también hay algunas legislaciones locales, por ejemplo, la de Chile, nueva, digamos, que están obligando a las empresas hacerse cargo de la disposición final de los residuos de sus productos. Con lo cual, esto va a ser un tema bastante grande, no solamente por la regulación que está viniendo desde la Unión Europea, sino también por las regulaciones nuevas a nivel de cada uno de nuestros países, ¿no? Eso lo estamos trabajando mucho con Campo Limpio Chile eh, y con AFIPA Chile, porque ellos son en parte de gran apoyo
para tratar de hacer llegar la información a los productores principalmente. Bien, siguiente tema, y acá en gases de efecto invernadero voy a contarles un poquito de teoría, porque hay bastante desconocimiento de gases de efecto invernadero y tenemos muchas personas que nos dicen, ¿por qué si yo produzco un cultivo que está absorbiendo dióxido de carbono del aire, van a pensar que yo tengo una huella de carbono o que yo genero gases de efecto invernadero? Sí, hay un montón de actividades de la agricultura que generan gases de efecto invernadero y en muchos casos generan más gases de efecto invernadero de los que el cultivo puede absorber. Ese es el balance que nos generan las famosas huellas de carbono, si queremos resumir el tema. Así que les voy a contar un poquitito de teoría muy rápido para que lo tengan en cuenta. Gases de efecto invernadero no son solamente el dióxido de carbono, lo que pasa es que el dióxido de carbono se considera una unidad de medida equivalente. Hablamos de dióxido de carbono equivalente para poder pasar todo a una sola medida y poder hacer comparativos. Pero hay como cuatro principales gases de efecto invernadero. Por supuesto, el dióxido de carbono, el metano, muy asociado a la producción ganadera, pero ojo con la gestión de materia orgánica, ahora lo vamos a ver porque podemos producir mucho metano en la agricultura, el óxido nitroso, que acá está muy asociado a fertilizantes, y los gases fluorados, ¿sí? Estos son los cuatro grandes gases de efecto invernadero. ¿Cómo la agricultura genera estos gases? Por ejemplo, en el uso de fertilizantes. El óxido nitroso se puede liberar a partir del uso de fertilizantes nitrogenados. Entonces, tener una correcta fertilización, tener planes de gestión del suelo y de la fertilidad y conocer las necesidades del cultivo y las formas de aplicación, nos va a permitir evitar que estemos generando estos gases de efecto invernadero. Yo no voy a entrar en detalles ahora de la duración en el aire y los potenciales de calentamiento con respecto al efecto de efecto invernadero, pero estos gases en general son más duran más en el ambiente y tienen más efecto incluso que el dióxido de carbono. Entonces, cuando lo traducimos a dióxido de carbono equivalente, son números altos. Entonces, el uso de fertilizante es algo que hay que manejar muy bien. Lo que es gestión de estiércol o lo que son fertilizantes orgánicos y los residuos del cultivo, todo lo que tiene que ver con materia orgánica, tiende a producir metano cuando no lo gestionamos adecuadamente y dióxido de carbono también. Acá tenemos diferentes cosas. Tenemos grandes malas prácticas, como quema de los residuos de poda, que es una práctica todavía muy utilizada en diferentes lugares de Latinoamérica, incluso en algunos lugares porque es la autoridad competente que pide la quema de poda, de podos, en función de la presencia de algún hongo, algunas cuestiones fitosanitarias, pero ese es uno de los grandes productores de gases de efecto invernadero. Pero después tenemos cultivos, por ejemplo el arroz, que en determinadas condiciones de anegamiento permanente, que no hay espacios de que el suelo se seque, producen metano. De hecho, si buscan videos, hay casos en los que acercás un fósforo y se prende fuego. Realmente la producción de metano es impresionante, se le dice el gas de los pantanos. Entonces hay que tener en cuenta en cada cultivo, por eso siempre hay que hacer evaluaciones propias y no genéricas. Depende de tu cultivo, depende de si usás o no fertilizantes orgánicos, depende cómo gestionás no solamente tus residuos del cultivo, sino también cómo gestionás el anegamiento del suelo y demás, se pueden generar grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Y por supuesto, el más conocido tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. El uso del tractor, el tractor es el clásico, pero todo el uso de combustibles en el proceso de producción. Claramente la principal huella de carbono de nuestros productos en Latinoamérica es cuando van a contraestación o viajan, por ejemplo, a Europa, esa es la huella de carbono más alta, ¿no? Ese transporte. Pero no está en el alcance del productor en los requisitos. En los requisitos se pide que el productor llegue hasta su alcance, que es la producción, ¿sí? Ni hablar si mandamos cerezas en un avión a Arabia Saudita. Claramente hay un efecto, hay una quema de combustibles muy alta, pero eso está fuera del alcance del productor. Yo lo que quiero que quede claro, que en cuanto a los requisitos del productor, es hasta que termina su proceso de producción, ¿sí? ¿Cómo el productor puede reducir estos gases de efecto invernadero? Por ejemplo, bueno, haciendo un mejor uso de fertilizantes,
usando buenas prácticas en la gestión de estiércol, los fertilizantes orgánicos y residuos, y tratando de usar energías renovables, que no siempre es posible, es uno de los puntos a veces más difíciles de cambiar, pero tratando de no solo usar energías renovables, sino tratar de usar menos energía, tratar de usar menos, no sé, por ejemplo, el tractor, cuando sea posible, aunque en general el productor lo trata de hacer por una cuestión de costos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos específicos de versión 6 sobre gases de efecto invernadero después de este pequeño marco teórico? Se pide que los productores traten de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar eliminarlos a la atmósfera. Esto es una recomendación porque sabemos que inicialmente es algo difícil el bajar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por eso tiene que entender dónde las puede reducir. Se pide que el productor demuestre que está tomando conciencia sobre reducir las prácticas, y acá tienen algunas cosas que pueden mostrar, como cómo gestionan los residuos de los cultivos, que usan cultivos de cobertura en la rotación, que usan labranza mínima, que reducen el uso de fertilizantes, que restauran ecosistemas que estaban dañados o que estaban descubiertos de vegetación, por ejemplo. Esto tiene más que ver con conciencia que con métricas, ¿sí? Tiene que ver con que el productor pueda mostrar que está tomando medidas para ir en la dirección correcta con respecto al tema. Sobre métricas, después les voy a hacer un resumen de métricas para que les quede bien claro, porque es bastante de lo nuevo de temas ambientales, tiene que ver con métricas, tiene que ver con este concepto de toma de decisiones en base a datos. Para tomar decisiones en base a datos necesitamos datos para iniciar. Hoy no podemos saber si estamos mejorando o no si no tenemos cómo medir. Entonces, versión 6 tiene la recomendación de establecer un montón de métricas que nos van a servir como una línea base para en el futuro saber que estamos mejorando con respecto a estos datos, y para que también nos permita tomar mejores decisiones, ¿no? Decisiones objetivas en base a datos y no subjetivas. ¿Cuál es la primera métrica que se pide? Gases de efecto invernadero. Se pide un cálculo de dióxido de carbono equivalente, o sea, consideramos todos estos gases que yo les mencioné, llevados a una unidad equivalente, que son el dióxido de carbono equivalente, por hectárea, y por mes, y por kilo, y por mes. Sí, para que se queden tranquilos, esto todavía es una recomendación porque no es algo fácil de hacer. Prevención de la deforestación. Acá hay dos requisitos que generaron mucho ruido porque son mayores. El productor no aprueba si no cumple estos dos requisitos, son dos nuevos y son retroactivos. Acá yo les dejé algunas cosas escritas, pero se los voy a contar para que sea más fácil. Hay dos grandes fechas. El productor no debería haber desmontado zonas naturales protegidas legalmente desde el 2014 a la fecha, porque en ese caso ese productor no va a poder certificar, va a haber que evaluar la situación particular de cada caso, pero estamos hablando de zonas legalmente protegidas, ¿sí? No estamos hablando de zonas naturales cualquiera, sino que hayan tenido algún tipo de protección. Acá hay que evaluar la protección municipal, provincial, nacional e internacional, depende de dónde esté ubicado cada productor. Si el productor no desmonta desde el 2014, este requisito no es un problema. Si el productor desmontó desde el 2014 a la fecha, tiene que mostrar que esa zona no era protegida, ¿sí? Pero hay otro, uy, perdón, me pasé para acá. Hay otro requisito que pide que si el productor desmontó una zona natural protegida legalmente entre el 2008 y el 2014, esté en proceso o tenga un plan de restauración de esa zona. O sea, básicamente, si pasó antes del 2008, ya no está considerado por la norma, porque ya fue hace muchos años. Si pasó entre el 2008 y el 2014, el productor tiene la opción de restaurar esa zona que desmontó, que estaba protegida legalmente. Si pasó después del 2014, el productor no va a poder certificar esa zona. Y en ese caso sí hay que evaluar cada situación particular. No es lo mismo un campo completo eh, plantado sobre una zona protegida desmontada que un campo de 300 hectáreas que por error desmontaron media hectárea que estaba protegida, que tampoco está bien, pero se puede evaluar el caso particular. Entonces, ¿por qué estos dos requisitos son retroactivos? Tienen que ver con fechas de pactos internacionales con respecto al cambio de uso del suelo. Cambio de uso del suelo de zonas naturales a
agricultura, por ejemplo, es uno de los causantes del cambio climático, es uno de los causantes de los problemas que estamos teniendo a nivel ambiental. Y como estas fechas ya se habían establecido las medidas y el productor siempre tiene que cumplir con la legislación, pero el auditor no podía verificar esto si no había un requisito asociado a una norma, ahora tiene esta herramienta para chequear que el productor haya estado cumpliendo la ley en estos periodos. De esto, cualquier duda, déjenla en el chat. Nosotros hemos recibido muchísimas consultas de este tema, muchas ya las hemos ido respondiendo. Muchas veces también nos preguntan, bueno, yo desmonté, ¿cómo demuestro que no era una zona protegida? O tengo imágenes satelitales, tengo regulación de la zona, tengo un permiso que aclara que es una zona agrícola. Hay muchas formas, dependiendo de nuevo de en qué lugar está el productor. Acá en esta foto, por ejemplo, es súper evidente el desmonte. A veces las imágenes aéreas son muy claras, son más claras que cualquier documento. Con respecto a biodiversidad, y este es uno de los temas clave, de nuevo, este es el requisito que yo les conté que iba a repetirles. Es el único requisito repetido en esta presentación. El productor debe reconocer a la finca como un ecosistema agrícola que interactúa con los vecinos, que interactúa con el entorno. Esto es una recomendación, pero es muy fuerte porque esa toma de conciencia del productor es lo que va a generar que podamos trabajar en temas de biodiversidad, que podamos bajar la huella de carbono, que podamos trabajar, que podamos producir de una manera más amigable con el ambiente. ¿Sí? ¿Qué se pide sobre biodiversidad? Se pide que haya un plan de biodiversidad que esté documentado. ¿Ahí alguien me quiere hacer una pregunta? No, se le ha activado el micrófono sin querer. Se pide que la biodiversidad se proteja y se mejore. Y yo debo tener un plan documentado que diga cómo voy a hacer eso. Es clave, este plan tiene que ser personal de cada finca, de cada situación, porque a veces hay cosas que yo legalmente no puedo hacer. Yo no puedo ir a la orilla de un río y plantar especies nativas porque sí. Siempre hay que evaluar la autoridad competente, hay que evaluar la legislación al respecto. Pero básicamente se pide un plan de gestión de la biodiversidad que implique protegerla y mejorarla. El siguiente requisito, y parece innecesario, pero hay que hacerlo, pide que se implemente este plan. ¿Por qué? Porque nos pasaba que habían productores que decían, no, el requisito pide un plan, no pide que lo haga. Entonces, tenemos un requisito que pide el plan y tenemos un requisito que pide que ese plan esté implementado en la realidad. ¿Sí? Se pide que el productor fomente la biodiversidad, esto puede estar considerado dentro del plan, claramente, y se pide que las áreas improductivas se utilicen como área de interés ecológico para proteger y fomentar la biodiversidad. ¿Qué cambió de este requisito? Que antes se pedía que las áreas improductivas se consideren una zona de conservación. ¿Qué hacía el productor? Tenía un pedazo del campo improductivo porque estaba lleno de piedra, le ponía un cartel que decía zona de conservación y se terminó el requisito. Acá se pide que se fomente la biodiversidad, no solamente que se identifique como un área de conservación. Bien, acá vienen las métricas. Se pide que la gestión de la biodiversidad esté respaldada con mediciones. No se preocupen, uno se imaginaría que las mediciones de biodiversidad son sumamente complejas. Las métricas establecidas en la versión 6 son muy simples para que el productor pueda avanzar en esto y tienen mucho que ver con, ahora lo vamos a ver al final, pero con metros cuadrados de zona de conservación. Y acá es donde también se pueden acercar a las chicas de Singenta y ver cómo ellas nos pueden apoyar. No sé si quieren contarles acá, Clau o Lau, o alguna de las chicas quieren contarles un poco lo que ustedes están haciendo sobre establecer estas zonas para incrementar la biodiversidad. Gracias, Alejandra. Sí, de todas maneras, y luego le puedo dar el paso a Laura Rubio, mi colega de Colombia. Nosotros como Singenta tenemos un programa global sobre biodiversidad que ya está presente en los países hace más de 10 años, por ejemplo, en el caso de Chile. Y este programa consiste en la creación de hábitats seguras para los polinizadores en estas zonas donde no están cultivadas o están cercanas a los cultivos. La idea obviamente es promover la biodiversidad y que muchos más polinizadores lleguen a este lugar en aquellos campos a lo mejor un poco más homogéneos, donde la biodiversidad no es tan alta. La idea es conservar y crear estos espacios.
Para Chile tenemos dos líneas de trabajo, una de siembra de flores y otra el establecimiento de bordes nativos multifuncionales, en donde los productores que quieren participar pueden acceder a través de la página Círculo Syngenta, una plataforma de beneficios para el productor, y canjear, digamos, cualquiera de estos dos cupones disponibles dependiendo de la región en la que se encuentren. Y ahí le doy paso a Laura para que nos comente cómo es este mismo programa allá en Colombia, Ecuador. Gracias, Clau. Así como mencionaste anteriormente, en Colombia también tenemos el programa. La idea es demostrar la coexistencia que debe haber entre agricultura y biodiversidad a través de la siembra de márgenes multifuncionales. Entonces, los invitamos pues a que si es de interés de ustedes, nos contacten y con gusto pues revisamos cómo podemos hacer la implementación de estos programas pues que trae beneficios tanto a nivel de inocuidad en el cultivo, de productividad, de peso del fruto, como para a nivel de biodiversidad. Genial, muchas gracias chicas, la verdad que me parecen dos programas fantásticos y que generan mucha mejora y apoyan mucho todos estos temas ambientales nuevos, ¿no? De promover la biodiversidad, de zonas de conservación y demás. Así que ahí los invito a escribirles, están los mails de las chicas en el chat. Cualquier duda igual nos escriben en el chat y también los pueden contactar. Bien, sigo con esto. Son menos 10. Son menos 10 solo para ir calculando un poco entre los temas en los que querés hacer foco y también si las personas conectadas quieren hacer preguntas y dejamos un espacio para preguntas después. Solo para eso. Dale, Celi, gracias. Sobre residuos alimentarios hablamos un poquito en la introducción, tiene que ver con esto de que el productor, cuando tenga desperdicios de alimentos que se puedan consumir por las personas, pero que no puedan llegar al mercado, que los trate de poner a disposición del consumo humano. Cuando no estén en condiciones de ir a consumo humano, los puedan poner a disposición de la alimentación animal, y que en el caso de que no sirvan ni siquiera para alimentación animal, los puedan usar como materiales biológicos, ya sea para suelos, por ejemplo, como compost o como enmiendas del suelo sin compostar, o a veces para lo que son energías renovables, ¿no? Biogás. Mejora continua se los dejé acá solamente para contarles un poquito cuál es la idea. La idea es que el productor establezca cuáles son las prácticas en las que debería mejorar. Lo dejé acá porque en general hay muchos temas ambientales nuevos en los que se podrían enfocar con esto, y el productor lo que tiene que hacer es establecer estos objetivos. Los objetivos sean específicos, medibles, acotados en el tiempo, realistas y alcanzables, y tienen que poder establecer estas medidas para alcanzar estos objetivos, evaluar si los cumplió y hacer un nuevo ciclo, volver a tomar decisiones para seguir mejorando. Ya no alcanza con que el productor cumpla, sino que además tiene que mejorar continuamente. Sobre métricas, les dejé resumido lo que les mencionaba. De biodiversidad se pide la superficie destinada a protección de la biodiversidad. De energía se piden mediciones del uso total de la energía. Y acá también se pide un comparativo de energías renovables versus energías no renovables, que esto es algo que no se pedía antes. Ojo, cuando hablamos de energía, recuerden que hablamos de todas las fuentes de energía, no solamente, como encuentran algunos auditores, que llega y el productor tiene la factura de la luz. Necesitamos también el consumo de combustible y estos comparativos. Gases de efecto invernadero, se pide el gas dióxido de carbono equivalente por hectárea y por mes y por kilo y por mes. Fertilizantes, se piden las cantidades en kilos por cultivo, kilos por mes y kilos por hectárea por mes. Esto está muy asociado a lo que les mencionaba de gases de efecto invernadero. Agua, se pide que estén los metros cúbicos por sitio por mes. Productos fitosanitarios se pide, además de todas las listas, perdón, la lista de todas las sustancias activas utilizadas, se pide la cantidad de sustancia activa, no de caldo, no de producto, de sustancia activa, en kilos por cultivo, kilos por mes y kilos por hectárea por mes. Esto es un resumen de las métricas que están en versión 6. Como les digo, todas las métricas son recomendadas, pero traten de ir en esa dirección. Para los que tengan dudas, hay un documento de guía de la versión 6, son alrededor de 90 páginas con mucha información de respaldo para la implementación de los requisitos. Me cuentan después en el chat si les interesa y les compartimos el link para poder entrar a ver este documento. Es un documento gratuito que está disponible desde GlobalGap. ¿Qué se viene de nuevo para este próximo periodo, más allá de esto que se está implementando este año y en gran parte
tiene que ver con estos requisitos que los están desafiando, se vienen algunas actualizaciones asociadas a los add-ons. Ustedes saben que había un add-on de biodiversidad que aplicaba solo para productores de Unión Europea. Esto se va a extender a Latinoamérica. Está el Ale, ¿qué add-on de... significa add-on? Por si no todos tenemos claro. Bien, un módulo add-on es una adenda, es un documento que se agrega a la certificación de aseguramiento integrado de fincas. Yo tengo la certificación base y después a veces tengo clientes que me piden algo más. Para evitar que el productor tenga que ir a otra norma para cumplir ese algo más, GlobalGap va desarrollando estos módulos que se agregan. ¿Por qué no metemos todos estos temas dentro de la norma? Porque si no, todos los productores tendrían que hacer lo que piden todos los clientes y sería bastante imposible. Entonces se agregan estos módulos voluntarios para que, por ejemplo, el tema de agua, si un cliente quiere que vos hagas algo más de agua, en vez de tener que ir a recurrir a otro estándar, a otra auditoría y pagar todo de nuevo, tenés un módulo que se agrega a tu auditoría que es específicamente de requisitos de agua. Esos son los add-ons. Gracias por la pregunta, Celi. En este caso, los dos que no estaban aplicables en Latinoamérica son el de biodiversidad y el que se llama IDA, que tiene que ver con métricas. Estos van a estar disponibles para Latinoamérica en breve en una nueva herramienta que ahora les voy a contar. Esto es lo que se viene, la solución de sostenibilidad ambiental. Es un estándar y add-on, ambas cosas, que se estuvieron desarrollando entre el 2023 y 2025. Se va a lanzar a finales de este año. Es una solución de GlobalGap que va a poder ser un estándar independiente o va a poder ser un add-on de los productores de aseguramiento integrado de fincas. Ya van a ver que se vienen muchas novedades sobre esto. Está pensado en plantas para flores y ornamentales, frutas y verduras y cultivos combinables. Cultivos combinables es algo que parece que no se sabe qué es. Yo siempre digo que son cultivos a granel. En cultivos combinables hay un montón de cultivos que no encajarían en la definición de frutas y hortalizas. Es un proyecto muy grande que implica dos cosas. Implica todo esto, esta solución de sostenibilidad ambiental cubre un montón de temas que ahora les voy a mostrar, pero el productor puede optar por alguna parte de este estándar, ¿sí? O alguna parte de este add-on. No hace falta que haga el 100%. Puede hacer solo el módulo de agua o solo el módulo de biodiversidad. El productor va a ir evaluando en función de sus necesidades. Pero también se va a alinear con otra cosa que se viene muy fuerte y es nuevo, que es el estándar de bienestar de los trabajadores. Es otro estándar separado, no es GRAS, no es una actualización de GRAS, es algo que se viene y que a fin de año les vamos a estar pudiendo contar un poco más, y tiene que ver con este concepto de que hoy los compradores están empezando a hablar de derechos humanos, están empezando a pedir mucho más allá de lo que implica cumplir con la legislación laboral, ¿sí? Así que estén atentos a esto, que les vamos a estar compartiendo más información. Con respecto a esta solución de sostenibilidad ambiental, básicamente establece un enfoque modular donde el productor va a evaluar sus prioridades según sus impactos, riesgos y oportunidades, una evaluación de riesgos, y va a definir cuáles de estos grandes temas abarca. Agua, biodiversidad, salud del suelo, gases de efecto invernadero y métricas, ¿sí? Puede abarcar todos o puede abarcar aquellos que son más significativos para él. Acá adentro se va a ir Spring, acá adentro se va a ir el add-on de biodiversidad y acá adentro se va a ir el add-on de métricas. Por eso se los mencioné antes. Se van a empezar a agrupar los add-ons, pero el productor va a poder optar y no va a tener la obligación de hacerlos a todos. ¿Hay preguntas en el chat? Ah, están pidiendo el documento. Perfecto. Ahí se los compartieron. Les cuento que esta nueva solución de sostenibilidad ambiental no se hace en un escritorio en Alemania, se está probando a nivel mundial en todos esos puntitos que están viendo, y particularmente en Argentina tenemos varios de los pilotos que van a dar el resultado final para ver si esto a campo funciona, si hay que cambiarlo, mejorarlo. Y la verdad que llevamos 2 años de reuniones discutiendo con ONGs y con muchos involucrados, especialistas en biodiversidad, que están generando, la verdad que un producto nuevo muy lindo para temas ambientales. Se los dejé acá a modo de resumen.
Se habla de escasez hídrica, de contaminación del agua, de cambio de uso del suelo, de pérdida de biodiversidad, de salud del suelo, de cambio climático y de toxicidad. Solo a modo de resumen. Último tema, tendencia. Hoy los compradores nos están pidiendo mucho más identificación a nivel de góndola, a nivel de producto final. Acá viene la etiqueta GGN. La etiqueta GGN en Latinoamérica solamente tenemos un productor en Chile con la etiqueta GGN. Si a alguno le interesa de Chile o a alguno le interesa ser el primero en su país en el resto de Latinoamérica, después les dejo mi contacto y les explico. Básicamente podemos identificar el producto final, ya no como hasta ahora que lo dejamos solo hasta la caja. Y esto viene acompañado de un código QR donde se pueden ver las fotos del productor, el mapa, dónde está y demás. ¿Cómo obtener la etiqueta? Hay que tener certificado de aseguramiento integrado de fincas, hay que tener la carta de conformidad de GRAS, de la evaluación de riesgo de prácticas sociales con 100% de cumplimiento, hay que tener cadena de custodia en los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria, y en el caso de agricultura hay que tener un sistema de monitoreo de residuos. Esto es la tendencia, esto es lo que se viene. Yo les dejo acá nuestras redes para que ustedes puedan estar al tanto de las novedades. La página web de Global Gap van a encontrar todos los documentos. En Instagram pueden buscar a Global Gap. Si me buscan a mí como Ale-Pistagnesi, todos los martes respondo cajita de preguntas, todos los viernes hacemos vivo. Y ahí publicamos próximos webinars, cursos y actividades. Y el Instagram de etiqueta GGN, GGN-label. También pueden ver las partes de lo que tiene que ver con la etiqueta. En el canal de YouTube como GlobalGap08 o Alejandra Pistagnesi. Y en LinkedIn como GlobalGap y como Alejandra Pistagnesi. Y ahora nos pueden empezar a encontrar como Agraia. No sé si vieron por acá arriba aparece la palabra Agraia. Es el nuevo nombre de la organización paraguas en la cual está Global Gap, esta etiqueta GGN y demás. Así que también pueden empezar a seguir a Graia o pueden acercarse a nuestras redes a ver un poco de información sobre el tema. Yo con esto termino y tengo tiempo de esperar acá para preguntas, si quieren preguntar algo. Fue mucha información toda junta y ahí les comparto los links a las redes en el chat si les sirven. Antes que nada, Ale, muchísimas gracias. Súper completo. Un pantallazo en 45 minutos casi, que fue un montón, pero súper útil. Yo me quedo un poco con la sensación a ver si nos ayudás a pensar cómo nos ubica, ¿no? Todo esto que se viene. ¿Pensás que estamos preparados? Yo puedo ser productora, yo puedo ser empresa exportadora. ¿Pensás que con lo nuevo y con lo que tenemos y con lo que sabemos hacer, con o sin recursos de auditoría, a veces somos empresas más chicas, a veces tenemos ayuda externa, a veces no? ¿Pensás que esto es cumplible? ¿Pensás que podemos hacerlo? ¿Es una ventaja competitiva? Yo creo que hoy los productores hacen mucho más de lo que muestran. De hecho, toda Latinoamérica somos muy fuertes en temas ambientales. Los productores certificados Global Gap, no estamos hablando de todos los productores, pero el productor que certifica Global Gap viene trabajando en temas ambientales hace mucho. Hay muchos productores en los programas de ustedes para incrementar las zonas de protección de los polinizadores, por ejemplo. Hay productores que tienen zonas de conservación súper grandes. Yo estuve visitando productores de Tucumán, acá en Argentina, que tienen 6 hectáreas de conservación por cada hectárea de limón. Hay gente que piensa que esto solo lo hacen los productores muy grandes. Hay productores súper chiquitos que hacen las cosas muy bien y me parece que están más que en condiciones de cumplir con estas cosas. A veces lo que falta es entender cómo mostrarlo, ¿sí? Entonces ahí es donde también tratamos de apoyarlos, o nosotros desde Global Gap estamos trabajando con ONGs que trabajan en Latinoamérica, que dan apoyo a los productores también para mostrar que están, para que los productores puedan acercarse, no sé, temas de deforestación. Proyungas es una ONG súper fuerte en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, ahora se ha extendido a Uruguay. Eh, y están haciendo un mapeo de zonas naturales protegidas para que el productor tenga el acceso a la información, lo hacen de manera gratuita. Entonces, un poco a veces lo que hay que hacer es vincular las partes, ¿no? O que el productor se acerque a ustedes para entrar en estos programas de protección de los polinizadores, que se acerquen a la ONG para tener información.
pero en general el productor latino cumple de sobremanera los temas ambientales. A veces pasa esto de que no lo documenta, no lo muestra. Y muchas veces, muchos de los temas ambientales los cumple por una cuestión de este concepto de lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es tu principal desafío? Recursos y costos. Muchas veces somos, como productores, más sostenibles que en otras regiones porque cuidamos los recursos para mantener los costos. Entonces, nosotros no tenemos problemas de sobrefertilización. Tal vez no por una conciencia del productor hasta ahora, sino por una cuestión económica. Uno no va a fertilizar de más por las dudas. Entonces, yo creo que esa optimización que el latino siempre hizo de los recursos le da muchas herramientas simplemente documentando esto para poder mostrar que hace las cosas bien. Tal vez también un poco el cambio de conciencia, ¿no? Eso, también hay un cambio generacional en el campo que genera nuevas líneas de pensamiento, ya no más él, siempre lo hicimos así. El cambio de conciencia es importante, pero creo que en general, por mi experiencia visitando productores, lo que hace el productor latino, estuvimos en campos de ananá en Costa Rica hace un mes, y es impresionante la cantidad de iniciativas que tiene cada productor también para aprovechar esa materia orgánica que sobró, para ver si puede hacer un subproducto, para ver si pueden hacer un textil con la fibra que sobra de la planta del ananá. O sea, hay tanto que hacemos que no mostramos, que yo siempre invito a que también el productor se acerque, por ejemplo, a Global Gap y comparta lo que hace para mostrarlo, ¿no? Me parece que también es importante mostrarle a los clientes todo ese extra. Muchas gracias, Ale. Invitarlos también a hacer sus preguntas a través del chat o del botón de Question and Answer. Y tenemos una pregunta y un agradecimiento de Jorge. Te agradece por la presentación y la actualización en estos temas. Y él pregunta y hace un comentario también, dice que cada vez tenemos consumidores más exigentes y educados en estos temas y pregunta si desde Global Gap están promoviendo alguna campaña comunicacional para también visualizar ante el consumidor lo complejo que es producir alimentos y las exigencias que tenemos por mercado. Sí, muy buena la pregunta. Gracias, Jorge. A ver, no hay una sola campaña en particular, hay varias líneas de trabajo en las cuales estamos lo más en contacto posible con los consumidores. Dentro de eso, por ejemplo, todos los que son los perfiles de etiquetas GGN están dirigidas a consumidores. Hay campañas particulares ya de los supermercados que tienen productos con etiqueta. Como les digo, en Latinoamérica es algo muy nuevo, pero en España hay supermercados que tienen muchos productos con la etiqueta y hacen difusión específicamente de todo el trabajo que implica para un productor certificar buenas prácticas agrícolas, certificar responsabilidad social, hacer todo el seguimiento de la cadena de suministros. Realmente cada vez hay más iniciativas. La etiqueta está muy asociado a eso. Esto de tener un código QR donde el comprador puede ver al productor, puede ver la foto, puede ver el lugar del mapa en el que se ubica. Y tenemos varias campañas en las cuales tratamos de mostrar lo que hacen los productores. Ir al campo, grabarlos, mostrar todo el esfuerzo que hacen, mostrar las prácticas, porque también hay una cuestión mucho de desconocimiento a veces del comprador, de información falsa. Ustedes saben que las redes sociales nos ayudan un montón a comunicarnos, pero también es muy fácil subir cualquier cosa, más hoy con la inteligencia artificial que uno puede hacer un video de cosas que no existen. Entonces, estamos haciendo mucho, si van a las redes van a ver que hay muchos videos de productores contando que tienen un vivero de especies nativas para reforestar, contando cómo cuidan el agua, contando cosas. eh, de nuevo, los invito a que si alguno es un productor y le interesa mostrar algo que haga, que se contacte con nosotros. De hecho, les voy a dejar, no sé si se sigue viendo mi pantalla, sí, ¿no? Les dejo ahí porque nos pueden escribir ahí a las redes mías o de Global Gap para decir, mira, yo soy un productor y quiero mostrarlo. Pero sí, estamos haciendo como muchas actividades en esa dirección y mucho en las actividades con los supermercados. Entonces, las reuniones técnicas, cada vez que se desarrolla un nuevo estándar, los supermercados están sentados con nosotros y tratamos de generar conciencia a través del supermercado, que es como nuestra llegada directa con el consumidor. Pero hay muchísimo por hacer todavía sobre eso. Yo creo que igual es un tema en el que podemos trabajar más todavía.
Ale, yo tengo una pregunta relacionada con el tema de biodiversidad que comentaba y esto de tener como estos espacios, pero también analizarlos como metros cuadrados. Si nos puedes contar cómo es eso. Bien, el tema de métricas de biodiversidad podrían ser muy complejas, ¿sí? Dependiendo en dónde estés, hay lugares que tienen poquitas especies. Si vos te vas, no sé, vamos a dar un ejemplo, la Yunga en el norte de Argentina, sur de Paraguay y Brasil, eh, tenés tantas especies que hacer un control de biodiversidad realmente es un trabajo para hacer un estudio muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo Global Gap para establecer una base mínima? Se establecieron metros cuadrados de área de conservación. Como le digo, en algunos casos son hectáreas, en algunos casos el productor no puede hacer una gran zona de conservación, pero el no tener una gran zona de conservación no lo limita. Entonces, no importa que el productor tenga 4 metros cuadrados de zona de conservación, es mejor que no tener nada. No importa que el productor tenga el borde del camino de la entrada del campo, pero ya es más que no tener nada, ¿sí? Entonces, un poco lo que se plantea es que el productor salga de esto o todo o nada, o tengo una selva protegida o no tengo nada. No, el productor puede hacer cosas chiquitas que vaya mejorando. Puede decir, mira, este año voy a tener 4 metros cuadrados de zona de conservación, y el año que viene voy a tener 16, y el año que viene voy a tener, ir sumando de a poquito, eh, porque esos metros cuadrados implican que van a haber más plantas, automáticamente van a haber más insectos, y van a ver que gradualmente esto empieza a apuntar a corredores biológicos, ¿no? Porque después las zonas de conservación tienen que buscar intercomunicarse. Hoy, los corredores biológicos naturales que se están dando son las fuentes de agua, digamos, un río, un arroyo, el no cultivar, por eso que muchas veces se pide esto de la zona buffer, de no cultivar al lado del recurso hídrico natural, porque son corredores naturales, ¿no? Son corredores biológicos naturales. Pero un poco en esta intención a largo plazo, empezamos por decir, bueno, hacer algo, establecer zonas de conservación, aunque sean chiquitas, que en tus objetivos de mejora las puedas ir haciendo crecer. No hace falta que te pongas a identificar cada especie de cada insecto presente, pero al menos ya empezá a tener una zona de conservación. Y algo que ya les vamos a estar contando un poco, pero eh, la inteligencia artificial está ayudando un montón a futuro. ¿Por qué? Porque antes uno tenía una trampa para poder hacer un pequeño muestreo, ¿no? Una auditoría de qué insectos hay presentes, y tenías que ponerte a clasificarlos, identificarlos, y muchas veces el productor no tiene esa experiencia. Hoy hay herramientas de inteligencia artificial que te identifican eh, cuántos individuos, de qué especie, qué representan, cuáles son sus tendencias de crecimiento. O sea, cada vez el productor tiene más herramientas. Entonces, partamos de la base de tener algo, como decir, una zona de conservación, y vayamos mejorando gradualmente sobre ese objetivo, tipo, nivelemos de ahí para arriba. Esa sería un poco la idea de este requisito. Por eso están metros cuadrados o hectáreas, ¿no? Ahí, Ale, es súper importante lo que comentas, como para que entiendan los productores de que con espacios muy pequeñitos, yo les puedo contar una experiencia en Chile que medimos la cantidad de insectos o de polinizadores que llegaban al huerto previo a la plantación del borde nativo y posteriormente, y en una superficie de 90 metros cuadrados, que uno podría considerar que es un espacio muy pequeñito. Tuvimos muchas familias, incluso de abejas nativas, que llegaron y que antes no estaban en el campo. Entonces se podían alimentar de estas plantas nativas, tener una zona de refugio. No competían tampoco con el cultivo, que es como una pregunta que siempre nos hacen, como se van a alimentar solo de las flores o de las flores del frutal a lo mejor. Y es increíble cómo estos pequeños espacios van teniendo un aumento en la biodiversidad súper importante. Y esto que mencionabas también de interconectarlos en el campo, pueden ser espacios muy pequeñitos, pero varios, o un espacio un poco más grande con algunos otros más pequeñitos alrededor. Sí, Clau, y algo que es clave lo que estás diciendo, esto de que a veces el productor piensa que va a haber competencia con su cultivo, es que dentro de los planes de gestión de la biodiversidad se pueden establecer estrategias donde estas especies que yo estoy plantando estén justamente en el momento del año que mi cultivo no florece. Entonces, ¿de qué se van a alimentar los polinizadores durante esa época? Se van a terminar yendo a otro lado o no se van a establecer donde yo estoy.
Por eso en muchos lugares hay que traer colmenas en la temporada de floración porque no hay polinizadores naturales. Si yo le extiendo el ciclo a ese polinizador y le doy alimento y le doy de alguna manera alojamiento para todo el tiempo en el que mi cultivo no está florecido, cuando mi cultivo florezca, yo voy a tener esos polinizadores en mi campo. Entonces, también tiene que ver con un diseño de estrategia, tiene que ver con el clima en cada lugar, de nuevo, tiene que ser algo muy personalizado a cada productor, pero el paso inicial es establecer esto, decir, bueno, tengo algo, aunque sea chiquito, y como decís vos, los impactos igual son significativos. Bien, no sé, yo en el chat no veo ninguna pregunta, no sé si alguien quiere levantar la mano y preguntar algo, comentar algo, ¿no? Demos un minuto Vemos. porque siempre hay alguna pregunta o algún comentario que queda antes de Sí, cerrar. sí, sí, Está igual más además timidón hoy el chat. tenemos tiempo. Yo no puedo ver quiénes son las personas que están conectadas. Ahí, Ale, mientras vemos si alguien se suma, reiterar, digamos, la invitación que hizo Laura a, a un poco investigar de qué trata nuestro programa de promoción de la biodiversidad, Operación Polinizador, también como se le conoce. Y me gustaría también que pudieran comprender de que Syngenta este programa ya lo lleva implementando muchos años en Latinoamérica. Y hicimos todo un estudio también de las especies que mejor se adaptaban en las distintas regiones, cuáles flores eran más atractivas para los polinizadores y cuáles no, en términos de color, de néctar. Entonces hay un estudio y una investigación detrás que nos permite hoy en día poder indicar cuáles son esas especies. Sí, la verdad que el trabajo que están Ah, haciendo ustedes a mí me parece que tiene realmente mucho impacto, más porque no es que están solamente en una zona, están la verdad que en muchos países, y los productores que hemos visitado, que están dentro del programa, realmente están sorprendidos del impacto en su campo, ¿no? Entonces, a veces está bueno que los productores se acerquen, que consulten y que empiecen, que se animen a empezar, ¿no? Tenemos un comentario, dice Luis Bazán, muchas gracias por la capacitación recibida. Felicitaciones, ingeniera Alejandra, y a todos los organizadores. Bueno, muchas gracias, Luis. Alfredo nos pregunta, ¿cómo se aplicaría el tema de la biodiversidad en cultivos protegidos bajo cubierta? Es una gran pregunta, Alfredo. La verdad que es donde es más complejo. Hay diferentes opciones, va a depender mucho de la evaluación del productor. En algunos casos, esa zona de conservación claramente va a estar afuera. Diferente si vos querés poner polinizadores, perdón, espacio para polinizadores adentro, pero en general las zonas de conservación van a estar por fuera y van a ser independientes de la zona protegida, ¿no? De la zona cubierta. Ahora, hay que ver si tienen espacio donde hacerlo. Hay lugares que son productores muy chiquitos, que tienen todo el espacio cubierto y que solamente producen ahí, certifican ese invernadero. En esos casos no van a poder establecer una zona de conservación porque no van a tener una superficie donde hacerlo. Ahora, lo que yo les planteo es que aunque sean bordes muy chiquitos, aunque sean los bordes de los caminos o el borde del invernadero, muchas veces igualmente se pueden establecer zonas de conservación. Por eso es que no hay un mínimo. No se dice la zona de conservación tiene que tener mínimo 2 hectáreas. La zona de conservación puede ser lo que ustedes logren en función de su situación. Pero en este caso, lo que estamos hablando es de una protección de la biodiversidad por fuera de la estructura del cultivo bajo cubierta, que igualmente ese cultivo en algún momento se abre y va a tener un vínculo con ese exterior. Así que también hay que evaluar qué especies van a sembrar o plantar, dependiendo, para tratar de traer predadores y tratar de traer un balance que a ustedes les sirva, ¿no? Además de polinizadores. ¿Ustedes tienen, chicas, en los programas algún caso de cultivos bajo cubierta o son todos cultivos al aire libre? En mi caso, hemos trabajado con cultivos al aire libre y tenemos ahorita una experiencia con flores y ornamentales, pues que son invernaderos, pero se hace más para un tema paisajístico.
Entonces sí lo hemos implementado, pero más para temas paisajísticos en vez de temas, digamos, de polinización, de inocuidad, de procesos de mejora en la salud de la tierra, del suelo. Entonces sí, sí ha sido exitoso también bajo este esquema. Ahora que mencionás el tema paisajístico, hay a veces una gran traba con respecto a que hayan espacios de conservación para no solo para los polinizadores, claramente, pero también para los predadores y demás, que tiene que ver con los conceptos culturales, ¿no? De que todo el pasto corto está limpio y si hay plantas altas está sucio, ¿no? Este concepto de antes, donde no se entiende y hay lugares que uno va a decir, ay, qué lindo todo, mirá qué lástima esos yuyos, como dice la gente normalmente, y hay un cartel que dice zona de protección de la biodiversidad, porque acá también hay una cuestión de generar conciencia de qué estamos viendo. No es que siempre está bien todo pasto cortado o está mal que hayan plantas nativas florecidas. Hay que empezar a hacer ese cambio de concepto de lo que uno interpreta de lo que ve, ¿no? A veces cuando uno más sabe, ve distinto de lo que el otro ve mal. Era muy común la cultura de quemar los bordes del campo, los bordes del canal de riego. Y estoy hablando de varios países, por lo menos con todos los que yo he visitado, la cultura de quemar estaba bien. Es uno de los conceptos que todavía cuesta cambiar porque hay gente que tiene todavía esa mentalidad. Entonces, cambiarlo a tener especies nativas a veces es muy difícil porque lo consideran como orden, como desorden, como suciedad. Entonces esto de a veces sembrar intencionalmente flores, conceptualmente cambia a esa persona cómo lo percibe, ¿no? Lo ve como paisajísticamente lindo y hay una cuestión asociada a eso. No sé si ustedes han tenido esa situación, pero yo he sembrado eh, flores que atraen polinizadores y justo no eran lindas estéticamente y me las querían cortar por todos lados. Eh, a veces si justo conseguís una que además estéticamente aporta valor, es más aceptada. En el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, en Argentina hay una ley que dice que al menos el 2% de tu lote, si tiene algo de biodiversidad, ya con eso sería un avance, ¿no? Desde la promoción de la regulación. Y entiendo que hay muchos productores y productoras que usan el espacio que tienen paisajístico o de las flores cerca de su casa, ornamentales, y no necesariamente con una implementación extra cerca del lote productivo. Así que hay como varias cosas y varios ejemplos que van apareciendo en los países para que se haga sencilla la implementación. Sí, y hay que evaluar cada situación, siempre digo lo mismo, lo que no hay que hacer es generalizar, a veces te pasa que te encontrás un plan de gestión de la biodiversidad y vas a otro productor y te encontrás el mismo y vas a otro y solamente van cambiando los nombres y no están adaptados a la realidad. Eso es algo que todavía pasa, que no está bien y que se les va a pedir que el productor tenga algo asociado a lo que realmente está haciendo, no a lo que está haciendo el vecino. eh, y no sé, no es lo mismo que tenga fuentes de agua naturales del campo que no las tenga, no es lo mismo que sea un cultivo cubierto o un cultivo al aire libre, son muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Pero hay mucho para hacer y hay mucho que a veces el productor sí hace bien y no muestra. Entonces, un poco estas herramientas son para que el productor pueda mostrar, pueda cuantificar todo eso que sí hace. Bueno, chicas, yo ahora sí no veo más preguntas en el chat. No sé si todavía están tímidos hoy. Ninguno prendió el micrófono. No sé si todavía alguien quiere preguntar algo más o quieren comentar algo ustedes. ¿Les quieren volver a dejar los contactos en el chat en caso de que alguien esté interesado en consultarles sobre estos programas para poder implementar en sus campos? Hola, buenos Dale, días. Yo tengo una pregunta antes de que terminen. Dale. Sí, con respecto a la versión 6 de IFA, ¿verdad? Que hemos estado hablando. ¿Cómo podemos conseguir el checklist completo, incluyendo todos los ámbitos? O sea, digamos, plant propagation material, flores y ornamentales, etcétera. O sea, que tenga todo, digamos, toda la norma. Bien, no hay un solo check para todas porque son normas independientes. Eso es algo importante que
que fue cambiando con Global Gap. Antes era como era Global Gap una norma, hoy dentro de Global Gap tenés diferentes estándares. Uno de los Ok. estándares es IFA, es aseguramiento integrado de fincas, para frutas y hortalizas. Otro es para material de propagación vegetal, y así tenés uno para cada cosa. Están todos en el centro de documentación de Global. Si entran a la página www.globalgap.org, arriba una de las primeras opciones es centro de documentos. Está en inglés, dice Document Center, pero entras y pones en el buscador las palabras y te van apareciendo todos y ya están en español, de hecho la mayoría. Creo que material de propagación vegetal todavía está en inglés, nada más la versión 6, porque recuerden que primero se actualizaron frutas y hortalizas, flores y ornamentales y demás, y material de propagación vegetal se actualizó hace poquito, así que todavía está vigente la versión 5.2. Pero están todos ahí en el centro de documentos, Yami. Cualquier ayuda que necesites, que no encuentres alguno de los documentos, escribime, por favor. De acuerdo, entonces, solo para aclarar, y muchísimas gracias. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos estado siendo certificados siempre en ppm, pero siempre hemos utilizado como que el 5.2, todo el checklist. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que la norma ya solamente nos aplicaría el checklist de ppm, Si vos los puntos de control, digamos, perdón. Ajá. tu actividad es material de propagación vegetal, Es producción de semillas de ornamentales, pero también, siempre pues, hemos tenido, ajá, ppm. está bien, está bien. Vos te sigues aplicando ese alcance. A vos no te aplica el alcance, por ejemplo, de frutas y hortalizas. Tenés que Ok. seguir usando esa versión. Te digo, la 5.2 sigue estando vigente hasta el año que viene. El documento de la versión 6 aclara cuándo se hace obligatoria la próxima. Creo que es mayo, no lo tengo exacto en la cabeza, creo que es Mm, mayo. Pero sí. seguís con la 5.2 hasta tanto sea obligatoria la 6. Que está muy alineada con todo esto que hablamos hoy. Cambió lo mismo para frutas y hortalizas que para material de propagación vegetal. Ok. Ok, en ese caso, porque digamos, ahorita estamos en esa revisión de los checklists y pues surgía exactamente esa duda, ¿verdad? ¿Hacemos la revisión y nuestra auditoría interna en el 5.2 o lo hacemos en la versión 6? Pero Depende de sí cuándo tengo, vayas a tener la auditoría externa. Si la auditoría externa la vas a tener mientras la 5.2 sigue vigente, seguí haciendo todo con 5.2. Si la ok, vas a tener el año que viene en un momento que ya sea obligatoria la 6, tendrías que hacerlo con la 6. Depende de cuándo vayas a tener tu auditoría externa. Y acá un poco para aclararles a todos, así no se confunden, el estándar de material de propagación vegetal no está todavía obligatoria la versión 6, como es el estándar para frutas y hortalizas, ¿sí? Eso solo para que no se me confundan. Para frutas y mm. hortalizas solo está vigente la versión 6, todas las anteriores ya no están vigentes. Yami, ¿te quedó claro? ¿Tenés alguna duda más? Sí, todo claro. Justo nosotros teníamos esa duda porque, exacto, ¿verdad? Siempre hemos estado auditados en ppm, pero Ujú. teníamos la duda de, ok, ¿nos van a auditar en ppm o ahora en flores y ornamentales? Pero justamente, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo que siga siendo ppm, entonces, Si no cambiaste tu alcance, si no empezaste a producir otra cosa nueva, si seguís produciendo solo semilla, te va a tocar ppm, que es material de propagación vegetal. Si vos de repente, además de semilla, estás produciendo flores para corte, no sé, estás haciendo otra cosa, ahí te alcanzaría el alcance de flores y ornamentales. Pero si de vos haces lo acuerdo. mismo que venías haciendo, vas a salir con el mismo estándar. Ok, ¿Sí? buenísimo. Sí, gracias. No hay nada. Tenemos una Hasta ahí. pregunta más que dice, Dale. en el caso de una huerta aguacatera, ¿se sugiere agregar como productor el tema de los ads-on? Bien, depende de lo que te pida tu cliente. Yo siempre le digo que ustedes vayan estando preparados, digo, lean los add-ons, tengan los medios implementados, porque un día el cliente te dice, mira, si no haces esto no te compro y te conviene tenerlo medianamente implementado. Pero si no te lo pide el cliente, no hace falta que lo certifiques. ¿Qué les están pidiendo mucho a las huertas aguacateras? Spring, el módulo add-on que tiene que ver con uso sostenible del agua de riego. ¿Por qué? Porque el aguacate tuvo graves problemas de reputación por algunas situaciones en redes sociales y documentales que decían que el aguacate le sacaba el agua a las comunidades, y por una cuestión de problemas de reputación, muchos compradores empezaron a pedir un módulo extra de agua para asegurarse de que sus proveedores de aguacate no estén involucrados en uso ilegal del agua, ¿sí? Entonces, como propuesta, miren Spring,
vayan teniendo en cuenta su implementación, pero siempre consulten con sus clientes qué es lo que les pide obligatoriamente, ¿sí? Ahora sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. ¿Otra cosa? Ah, perdón. Sí, Clau. No, 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 adelante. Pues te decía que parece que no hay más preguntas en el chat. Ah, no, solo una aclaración más. Otro add-on que tendrían que estar mirando, aunque no lo vayan a hacer obligatoriamente ahora, es Grasp. El add-on de Grasp es el add-on más pedido de Global Gap, es el de responsabilidad social. Se pide mucho, ya hay clientes, hay compradores que no te compran el producto si no tenés Grasp, porque quieren asegurarse de que al menos se cumplan todos los derechos legales de los trabajadores. Entonces, aunque no se los estén pidiendo, al menos mírenlo, entiéndanlo, vayan implementando y así si en algún momento se los piden, no es algo que uno pueda hacer de un día para el otro. Entonces, siempre hay que tratar de estar viendo estas tendencias de qué nos está pidiendo el mercado para ir implementando. Yo siempre digo que hay que estar 3 años adelantado, ¿no? Porque para cuando te piden, vos estás medianamente listo y lo podés hacer en un periodo más corto. Pero traten de estar tanto con Grasp como con Spring medianamente alineados para que si en algún momento el cliente se pone muy exigente, lo puedan hacer, ya lo vengan implementando, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación general sobre los add-ons. Bueno, ahora sí, chica, creo que estamos, ¿no? No sé si no aparece ninguna pregunta más, si alguien nos quiere levantar la mano. Al parecer no, Ale. Dejamos las puertas abiertas para que nos puedan escribir a Laura, a ti, Ale, o a mí en caso de tener alguna duda. Los ponemos ahí en contacto contigo. Agradecerte nuevamente por participar y tener estos webinars que hemos venido realizando hace harto tiempo como miembros de Global Gap, ya hace más de 10 años como compañía. Agradecerle también a ustedes, los asistentes, por sumarse a esta actividad. Esperamos poder tener otras durante el año, incluso en años siguientes. Así que por mi parte me despido. Cualquier cosa, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Clau, muchas gracias por organizar esto. Siempre un gusto trabajar con ustedes. Seguramente estemos haciendo algún webinar más adelante en cuanto se haga el lanzamiento de esta nueva solución de sostenibilidad ambiental. Y cualquier otro tema que la gente le interese que organicemos un webinar, que se vaya contactando con ustedes, que les vaya contando. Así un poco lo hacemos enfocado en las necesidades, ¿no? Y bueno, y muchas gracias a la gente que está comentando en el chat y que nos está agradeciendo y felicitando. Gracias a todos por haber estado acá hoy. Muchas gracias. Hasta una próxima. Chao, chao, que estén Chao. bien. Chao, chao.